Muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a este atardecer del día 20 de mayo del 2020. Gracias sean dadas a Dios por permitirnos estar vivos en estos momentos. Y para esta oportunidad vamos a reflexionar en un capítulo corto del libro de los Gálatas, y es la perícopa comprendida entre el versículo 1 y el versículo 5 del capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amantísimo Señor, una vez más te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, y te pedimos que tú nos guíes para hacerlo con la guía de tu Santo Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Santo Espíritu para expresar tu palabra, para exponerla, y a los oyentes guíalos para escucharla y entenderla. Por Cristo Jesús. Amén. Se nota que Pablo está enojado con la iglesia de Galacia. Antes había estado enojado con Pedro, ahora está enojado con los Gálatas. Algo estaba ocurriendo allí en la iglesia de Galacia que enoja a Pablo. Les cuento que el término original, donde dice oh Gálatas insensatos, del capítulo 3, el versículo 1, es muy pesado. El término original dice oh Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿De cuál verdad estaba hablando el apóstol Pablo? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas se habían apartado ya de la fe en Jesucristo. Como hemos venido viendo el contexto, ya vimos el contexto, porque judíos habían hecho apartar a muchos, los judaizantes, los famosos judíos falsos, los habían vuelto otra vez a las obras de la ley. Y ese contexto que hemos venido estudiando es lo que nos ayuda a entender aquí cuando Pablo les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya no estaban confiando en Jesucristo, el crucificado y resucitado. Algo había pasado en ellos. ¿Qué había pasado en vez de confiar en Jesucristo? El versículo 2 nos lo explica. Y el versículo 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Que son preguntas que San Pablo le está haciendo. Leo el 3 para complementar donde está la respuesta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El apóstol Pablo les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo porque cumplían las obras de la ley. ¿Era ese el requisito para recibir el Espíritu Santo? Ya hemos hablado que ellos habían sido convencidos ya y confundidos con la enseñanza de los judaizantes, y harto daño que habían hecho los judaizantes en la iglesia. Ya muchos se habían salido de la fe en Jesucristo para creer en las obras de la ley. Y por eso Pablo les dice: por Dios, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe o por la ley? Y luego les dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿A qué se refiere Pablo con esta palabra? Se está refiriendo al hecho de que cuando le dice habéis comenzado por el Espíritu, quiere decir que habéis comenzado por la fe en Jesucristo. Gálatas había sido fundada por apóstoles y ella había sido muy bien preparada, había sido muy bien fundamentada en Cristo. O sea, la predicación de los apóstoles era que la salvación era en Cristo y por la fe. Llegaron los judaizantes y dijeron: no, a ver, no solo Cristo, guardar el sábado, circuncidarse y guardar la totalidad de la ley, con todas las andarengas que le habían, las arandelas, perdón, que le habían puesto los rabinos en toda la tradición a la ley. Cuando les dice que se comenzaron por el Espíritu y acabaron por la carne, lo que está diciendo: ustedes dejaron de creer en Jesucristo para confiar en las obras de la ley. A eso es que se refiere con la palabra para
acabar por la carne. Porque las obras de la ley son las obras de la carne. La ley le pide a la carne, al ser, que las cumpla. En cambio, la fe le pide a esa carne es que crea. Es muy diferente. La ley pide al ser humano, a cada individuo, a cada persona, que cumpla, y para cumplir hay que hacerlo con esfuerzo de la carne. La carne no puede cumplir, como el apóstol Pablo lo ha dicho, ni quiere ni puede. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, que es lo que se refiere a la carne, no cumple la ley, no puede. Y así quisiera, no puede, ni quiere, seamos honestos, ni puede. Ahora ya los Gálatas estaban otra vez de regreso a la ley de las obras para salvación, a la ley que se cumple mediante las obras. No es bueno dejar el texto meditándolo allá. Miremos hoy el contexto cristiano. A mí personalmente como pastor me preocupa ver que en muchas partes donde he podido estar hay hermanos confundidos. Si hay algo que tiene la tradición luterana, y lo resalto, es su énfasis en la salvación mediante la fe. De hecho, su lema es: el justo por la fe vivirá. Es un lema bíblico. Pero yo he visto muchos hermanos de la iglesia luterana irse de la iglesia y después estar confundidos, porque ya les han enseñado que la salvación es por la obra moral que cada uno debe hacer, por cuántas veces ayuna, por cuántas veces ora, por cuántas veces da diezmo, por cuántas veces hace esto o aquello, por qué se pone, por qué no se pone, por qué se viste, por qué no se viste, por qué come. Esas son las obras de la ley. Cuando la oración y el ayuno se hacen como ejercicios espirituales para alcanzar algo, esos son obras de la carne, no son obras del espíritu. Y por eso no se alcanza la salvación. Tengamos en cuenta eso. Muy diferente es ayunar y orar ya en todo el sentido de Cristo, ya estando en Cristo, para dar gracias a Dios y fortalecer la fe, no para convencer a Dios que nos dé, porque Dios no lo podemos convencer con nada. Lutero decía que la oración es para someterse a la voluntad de Dios, no para convencerlo de que cambie los planes, porque no se puede. Luego Pablo continúa con su exhortación fuerte a los Gálatas. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esas palabras de Pablo, más los que hemos venido estudiando en los devocionales anteriores de la misma carta, nos muestra que ya los Gálatas, muchos, no todos, habían perdido ya todo el sentido de la fe. Ya no creían en la fe en Cristo, ya ellos creían en las obras de la ley. Ellos pensaban que era... Cuando uno habla de obras de la ley hay que explicarse. Son los reglamentos que la ley del Sinaí pide del hombre. Cumplir a cabalidad. Hoy, ¿cómo se interpretan? Cuando le dicen a una persona: hermano, usted en la casa no tenga un cuadro, usted, hermana, no se vaya a vestir de esta manera, no se ponga aretes, esto y aquello, ustedes conocen mejor que yo eso. Eso es lo que se refiere las obras de la ley. Eso no sirve para nada. Porque la salvación no es por el cumplir la ley, es por la fe. La ley no está para llevar al hombre a ser salvo. La ley está para señalar al hombre su pecado, su condenación y su desgracia y su incapacidad de salvarse. Y la ley requiere de las obras de la carne para ser cumplida. Nadie puede. Por eso San Pablo está aterrado. Olvidaron la gracia de Dios, ya no está por la gracia. Porque había los fascinerosos judaizantes que iban y les decían eso, pero es que hoy existen. Yo diría que muchas de las predicaciones que uno escucha en internet, ve en Facebook, están apuntando a que el ser humano se salva por lo que hace y por lo que deja de hacer, no por la fe en Jesucristo. Porque la idea que dan es que uno debe ser santo para ir a Cristo, o Cristo viene a cambio de la perfección que uno tiene y la buena obra que uno hace, o por lo perfecto que es moralmente, entonces Cristo viene a mi corazón. No, por Dios. Cristo murió por el pecado. Uno, porque es pecador, va a Cristo para ser salvo, y va a Cristo para ser santificado por la fe, para ser justificado por la fe. No es justificado y santo para ir a Cristo, va a Cristo para ser justificado, para ser limpiado con la vida de Cristo, lo que la Biblia llama la sangre de Cristo. Porque Él la dio para eso, para limpiar al que a Él va de pecado. Limpiarlo quiere decir para declararlo sin culpa ante el trono de Dios.
Y eso es lo que Pablo exhorta. Y hoy debemos preguntarnos nosotros en qué estamos también. Tantas doctrinas que hay por ahí que someten a la gente a una esclavitud terrible, que ordenan a la gente a hacer lo que los predicadores no hacen. Confunden. Y nosotros muchas veces, por no tener nuestra seguridad en la persona de Cristo, nos dejamos confundir. Yo les invito a que lean estos textos con mucho cuidado, con mucha diligencia, y van a ver que el Señor nos está exhortando hoy a que creamos en Él y estemos seguros que la salvación es por Él y por la fe. Estemos seguros que nada podemos hacer por nuestra salvación. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Mientras que nosotros creamos que algo podemos hacer por la salvación, ahí no vamos a quedar. Y no falta el que nos diga que eso hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y que haga esto y haga aquello. Para la salvación, usted es un ser que no puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera arrepentirse. Ya leímos el arrepentimiento a Dios. El que usted hoy se haya arrepentido, arrepentimiento es un acto continuo hasta el fin de los días. Porque mientras vivamos en esta carne, ofendemos a Dios. Con esto muchos dirán, no, pero entonces hagamos lo que queremos. Siempre se dice eso. No se trata de eso, porque si usted está en Cristo y ama a Dios, usted no va a hacer las cosas. No por temor a ser perdido y a ser condenado, sino por amor a Dios. Es que a partir de Cristo las cosas se hacen por amor, no por temor. Por eso el Señor dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Dice, el que me ama, guarda mis... Si me aman, no dice si me temen. A la ley había que temerle y había que obedecerla. Nadie pudo. Ahora Cristo dice, no, pues ya lo salvé, ya les di la salvación, ya se resolvió el problema que ustedes nunca pudieron resolver por medio de la ley. Ahora yo lo resolví totalmente. Ahora está de ustedes si quieren cumplir mis mandamientos por amor. Y qué mejor que amar al que nos amó. Eso sí, desde luego. Porque al amar cumplimos la ley, dice San Agustín. Y también lo dice las Sagradas Escrituras antes que San Agustín, desde luego. Al amar no le hacemos daño al prójimo y así glorificamos a Dios. Si amamos al prójimo, o amar a Dios, significa amar al prójimo. No se puede decir que usted ama a Dios y aborrece a su prójimo porque miente. En eso tengamos mucho cuidado. Hermanos, afirmemos nuestra fe, no con viandas que para nada aprovecha, dice el apóstol Pablo, sino la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de ahí parte el que el Espíritu Santo le va guiando a usted y a mí en lo que debemos hacer y que no, para nuestro bien y para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amado Dios, pedimos que tú nos bendigas y nos cuides y nos guardes del mal. Nos protejas de todo peligro. Por Cristo Jesús. Amén.